Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura les va a encantar, sobre todo a los que son fans de Can Yaman y por supuesto, a los que sienten una gran curiosidad por las vidas y las influencias que marcan a las personalidades públicas que tanto admiramos. ¿Alguna vez se han preguntado qué tanto influyen las figuras maternas en el camino de sus hijos famosos? Pues bien, hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios, uno que rodea a nuestro queridísimo Can Yaman. Vamos a hablar de algo que me han preguntado muchísimo, algo que genera una gran intriga, ¿qué le dio la madre de Demet a Can Yaman? Sí, han oído bien. Aunque parezca un poco confuso al principio porque Demet es la pareja de Can, la pregunta se refiere a la influencia de la madre de Demet en la vida de Can. Puede sonar un poco enredado, pero verán que tiene mucho sentido y es fascinante. Así que prepárense para un viaje al interior de las relaciones, las inspiraciones y esas conexiones humanas que a menudo pasan desapercibidas pero que son tan poderosas. Antes de zambullirnos en este apasionante tema, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo. Lo conocemos por sus exitosas telenovelas, su presencia en redes sociales y esa energía que irradia en cada aparición. Pero como con todas las figuras públicas, detrás de la pantalla, hay historias, influencias y personas que han moldeado quién es hoy. Y cuando hablamos de su relación con la actriz Demet Özdemir, una relación que ha generado tanto revuelo y admiración, inevitablemente surge la pregunta sobre las familias, sobre las madres. Se sabe que Can y Demet tuvieron una relación muy sonada, y aunque ahora mismo la información sobre su relación actual puede ser un poco confusa y va y viene, lo que es innegable es el impacto que tuvieron el uno en el otro durante su tiempo juntos. Y aquí es donde entra la figura de la madre de Demet. La madre de Demet Özdemir se llama Ayşe Özdemir. Y aunque parezca una pregunta un poco indirecta, la verdad es que en muchas culturas, y especialmente en Turquía, la figura materna tiene un peso enorme en la vida de los hijos, en sus relaciones y en su forma de ser. Piensen en ello, las madres son a menudo las primeras consejeras, las confidentes, las que transmiten valores y las que, de alguna manera, supervisan o influyen en las decisiones importantes de sus hijos. Entonces, ¿qué pudo haberle dado la madre de Demet a Can Yaman? Si lo pensamos desde una perspectiva de influencia, de aprendizaje, de nuevas experiencias, podemos imaginar varias cosas. Primero, es muy probable que haya habido un encuentro, quizás no uno, sino varios. Cuando una relación se vuelve seria, las familias suelen conocerse. Y en esos encuentros se comparten puntos de vista, se intercambian experiencias, se observan las dinámicas familiares. Can, siendo un hombre joven y exitoso, pero aún así, en busca de crecimiento personal y profesional, podría haber encontrado en Ayşe Özdemir una fuente de sabiduría, de perspectiva o incluso de calidez. Las madres a menudo tienen una forma única de ver el mundo, una experiencia vital que puede ser muy valiosa. Quizás Ayşe le transmitió a Can alguna lección sobre la vida, sobre las relaciones, o sobre cómo manejar la fama. No podemos olvidar que Demet, siendo también una actriz reconocida, ya estaba en un mundo similar al de Can, y su madre, por ende, tenía una comprensión de ese entorno. Pensemos en la influencia cultural. Las madres son guardianas de tradiciones, de costumbres. Es posible que a través de su relación con Demet, Can haya tenido una ventana a aspectos más profundos de la cultura turca, a valores familiares que quizás él no conocía tan de cerca o que reforzaron los suyos propios. La forma en que se ven las relaciones, la importancia de la familia, el respeto por los mayores, estas son cosas que se transmiten en el seno familiar, y si Can tuvo la oportunidad de interactuar de cerca con la madre de Demet, es muy probable que haya absorbido algo de esa esencia. Otra posibilidad, y esta es muy intuitiva, es la del apoyo incondicional. Las madres, en general, quieren lo mejor para sus hijos. Y si la madre de Demet veía que Can hacía feliz a su hija, que la trataba bien, es muy probable que haya desarrollado un afecto y un aprecio por él. Ese tipo de apoyo, esa aprobación de la familia de tu pareja, puede ser un bálsamo para el alma, una fuente de tranquilidad y de confianza. Para alguien que está bajo el escrutinio público consta.
De cómo lo está Khan, tener un entorno familiar de apoyo, incluso fuera de su propia familia directa, puede ser increíblemente valioso. Imaginen que llega a casa de Demet y se encuentra con su madre, y ésta le sonríe, le pregunta por su día, le ofrece un café o un postre casero. Esos pequeños gestos, esas muestras de afecto, pueden tener un impacto profundo en el bienestar emocional de una persona. Y si hablamos de su carrera, ¿podría haber alguna influencia? A veces las madres de los artistas, especialmente aquellas que han visto a sus hijos transitar por el mundo del espectáculo, tienen una perspectiva muy clara sobre las presiones, las oportunidades y los desafíos. Quizás Aisha Özdemir le dio a Khan algún consejo sobre cómo navegar la industria, sobre cómo mantenerse firme ante las críticas o cómo aprovechar al máximo las oportunidades. No podemos subestimar la experiencia de una madre que ha visto a su hija triunfar en un campo tan competitivo. Ella podría haber compartido lecciones aprendidas, advertencias útiles o simplemente palabras de aliento que resonaron en Khan. Además, las relaciones de pareja a menudo nos expongan a diferentes estilos de vida, a diferentes formas de pensar y de organizarse. Si la madre de Demet tenía, por ejemplo, una forma muy ordenada de llevar su hogar, o una rutina de bienestar que seguía fielmente, es posible que Khan, al pasar tiempo en su casa o al observar su dinámica familiar, haya adoptado o aprendido ciertas prácticas que le han sido beneficiosas. A veces el aprendizaje más valioso no viene de un gran discurso, sino de la observación y la imitación de hábitos positivos. También es importante considerar la perspectiva que una figura materna puede aportar sobre la propia pareja. La madre de Demet, al conocer a Khan, pudo haberle ofrecido a Demet una perspectiva diferente sobre la relación, o quizás a Khan, una visión sobre cómo Demet veía las cosas, cómo procesaba ciertas situaciones. Las madres a menudo tienen una intuición especial para entender las necesidades y los sentimientos de sus hijos, y esa perspectiva puede ser crucial en cualquier relación. Ahora, es fundamental ser claros. No tenemos información directa y detallada sobre conversaciones privadas entre Khan Yaman y Aisha Özdemir. Lo que podemos hacer es especular de manera informada, basándonos en la importancia de las relaciones familiares y en la dinámica general de las personas en el ojo público. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de probabilidad es que al formar parte de la vida de Demet Özdemir, y por ende, de su círculo íntimo, Khan Yaman estuvo expuesto a la influencia de su madre. Y esa influencia, en la mayoría de los casos, tiende a ser positiva y enriquecedora. Pensemos en la empatía. Al interactuar con la madre de tu pareja, desarrollas una mayor empatía hacia ella, comprendes mejor a tu pareja, sus orígenes, sus raíces. Y esa comprensión profunda de las raíces de Demet, canalizada a través de su madre, pudo haber fortalecido la conexión entre Khan y Demet. La familia es un pilar fundamental para muchas personas, y entender y valorar la familia de tu pareja es un signo de madurez y de compromiso en una relación. Quizás, de forma más sutil, la madre de Demet le enseñó a Khan sobre la paciencia. La vida de actor es acelerada, llena de altibajos, de momentos de mucho trabajo y de otros de espera. Las madres a menudo son modelos de paciencia, de resiliencia, de cómo esperar el momento adecuado. Si Aisha Özdemir es una persona paciente y serena, esa cualidad podría haberse contagiado, en cierta medida, a Khan. Y no olvidemos el lado más humano, el lado de la calidez, de la generosidad. Las madres suelen ser muy generosas, tanto en afecto como en gestos. Si Khan tuvo la oportunidad de experimentar esa generosidad por parte de la madre de Demet, sin duda, eso le habrá dejado una huella positiva. El sentirse acogido, querido, incluso fuera de su propio núcleo familiar, es algo que nutre el espíritu. En resumen, si bien no podemos señalar un objeto concreto o una frase exacta que la madre de Demet le haya dado a Khan Yaman, podemos inferir que su influencia, en el tiempo que estuvieron juntos y mientras Demet y Khan mantenían una relación, se manifestó de diversas maneras. Pudo haber sido a través de 1. Sabiduría y perspectiva compartiendo lecciones de vida, consejos sobre relaciones o cómo manejar la fama. 2. Influencia cultural y de valores introduciéndole a aspectos más profundos de la cultura turca y a valores familiares. 3. Apoyo emocional y aprobación ofreciéndole calidez, afecto y una sensación de ser bienvenido en la familia de Demet. 4. Consejos profesionales compartiendo experiencias sobre la industria del entretenimiento. 5. Modelos de comportamiento a través de la observación de hábitos positivos, como la paciencia o la organización.
6. Mayor empatía y comprensión fortaleciendo su conexión con Demet al comprender mejor sus raíces. 7. Calidez y generosidad. A través de gestos y muestras de afecto que nutrieron su espíritu. Todo esto, sumado a la propia personalidad y trayectoria de Khan, conforma la rica tapestría de influencias que hacen a una persona lo que es. Y en el caso de Khan Yaman, es muy probable que la figura de la madre de Demet haya sido un componente valioso y positivo en esa etapa de su vida. Las conexiones humanas son complejas y maravillosas, y a menudo, son las personas que nos rodean, las que nos nutren con su presencia y su sabiduría, las que dejan una marca imborrable en nuestro camino. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este interesante recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión sobre las influencias en la vida de Khan Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las madres de nuestras parejas tienen un papel tan importante como creemos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuros contenidos. Compártanlo con sus amigos, con quienes les guste Khan Yaman o simplemente con quienes disfruten de estas reflexiones sobre la vida y las relaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.